Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Muy bien, y comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va? Hola, buenas noches a todos. Me costó ingresar. Ahora ya estamos acá. Muy bien. Un jueves caluroso acá en Buenos Aires. Un poco húmedo, pesado. ¿Cómo? Ahora le vamos a preguntar a nuestro invitado cómo está en la zona de la costa el clima. Tenemos un invitado muy especial, ya es por lo menos la segunda vez que lo tenemos de invitado acá en el programa. Presentanos entonces a Fabián Herrero, Lidia. Bueno, aunque en este momento está en la costa, como vos dijiste, Fabián Herrero nació en Santa Fe, ha publicado numerosos libros de poesía, entre ellos ¿Quién no le tiró una piedrita al mundo?, Sobre la tierra, Días como perros y La nube es una flor que arrancó sus raíces, por el cual lo entrevistamos la vez anterior. Fabián es profesor en historia, también doctorado en historia, investigador del CONICET y profesor titular en UADER, y publicó como historiador más de 10 libros y más de 40 artículos en revistas tanto nacionales como internacionales. En la década de 1980 formó parte de los talleres literarios coordinados por Hugo Gola y también los dirigidos por Edgardo Russo y Juan Manuel Inchauspe, autores que formaron parte o recibieron la herencia del grupo La Zona, que reunía a Juan L. Ortiz, Hugo Gola, Juan José Saer, Marilyn Contardi y Paco Urondo, entre otros, caracterizados por una lírica de arraigo geográfico, sensorialidad refinada y densidad filosófica. Sobre el libro del que nos vamos a ocupar hoy, dice que se llama La nostalgia es lo que hace sonar el tambor de mi corazón. Dice Roberto Malatesta: la nostalgia la escribo con mayúscula, para él es la tinta misma con la cual escribe. La nostalgia hace sonar el tambor de su corazón, acompasa golpe tras golpe. No es una melodía, es la tensión del peso de miles de cielos y el olor de agua de esos cielos que bajan a su ciudad y bajan al barrio de Barranquitas, de donde él no se ha ido nunca, al menos con la palabra. Bueno, bienvenido nuevamente Fabián Herrero a Moebius en la radio. Bueno, buenas noches, Lidia. Para mí es un gusto estar con ustedes otra vez. Y buenas noches, Gerardo. Un gusto, Fabián, tenerte nuevamente con nosotros. Y lo que acostumbramos, Fabián, es primero invitar al poeta a hacer una lectura, y a partir de ahí después comenzamos a charlar. Si a vos te parece. Me parece muy bien. Voy a empezar leyendo en forma cronológica, como hice la otra vez. Me parece más atinado. La primera parte del libro, ahí juego un poco con el humor, porque en Santa Fe nunca va a haber hielo, y lo titulé Una pista de hielo entre las calles, ¿sí? Está dividido en varias partes. La primera se llama Sonrisa y Mediodía.
1. Tarzán. Murmurada paz de nube que me tapa con su sombra. De repente aparece tu sonrisa como un cielo misterioso, desparramado por ahí. Una música peregrina, un mensaje en una botella flotando en el aliento de otro mundo. ¿Conoces la ciudad? Sí, Tarzán conoce la selva. Imposible selva abierta en el deseo de felicidad. No lo olvides, somos recuerdos de ahora, me digo, mientras sigo envuelto en la noche inmóvil como la nube iluminada por una manzana de plata. 2. Fe. Con una línea de risa, con una línea de cielo, otra vez invento una boca que finja decir el pensamiento indomable del río. Ebrio de soledad, en el susurro de un secreto se desliza, anhelante, el ojo. Vuelvo a crecer, vuelvo a creer, pero ¿ya tiene cabeza el mundo? Esta es una segunda parte que se llama también Una pista de hielo entre las calles. 1. País de ramitas. Las palabras aparecen y desaparecen por todas partes. Ahora el más rojo sol sobre las casas es un incendio que habla. En algún punto de estas calles desoladas, las cosas se niegan a instalar su entera luz. La intensidad del secreto tiene el aire de cualquier ausencia. En cuclillas, atento, yo todavía espero una pintura en la tela del aire. Con un dedo vuelvo a marcar el círculo luminoso de un mundo. En mis ojos de 20 años, todo ilumina el país de ramitas de su esperanza. 2. Noche de otoño en verano. No pasa una luna en tus labios apenas entreabiertos. Mirando fijamente el rostro de una piedra te ilumina. Como una música, ahora se desliza un rumor de hojas que corre por todas partes. Una mano empuja una nube hermosa en el viento. Una pista de hielo entre las calles. El agua invisible que atraviesa el verano rodeándome. Nada, solo el pie del deseo a la orilla de un cielo misterioso. Nuestra amorosa lucha, un estar hecho de música y de celebración de la arena de oro del instante. Y con una mano en la cabeza, yo dije, una pista de hielo entre las calles. Esa ilusión entrando en la boca del tigre en Santa Fe, entrando en nuestra infinita expectativa de otro sueño, otro verano. Esa sensación grande como un cielo me colma de sentido, como lo hace esa nena que amontona la luz en su cara y hace música con su sonrisa. Pero yo estoy parado sobre una calle de hielo muy delgada y el hielo se derrite muy pronto en Santa Fe. ¿Leo el último? Dale, dale. ¿Sí?
Este es un poema que me gusta mucho, que está dedicado a unos amigos en Santa Fe, de los cuales seguimos siendo amigos en la actualidad, y que tiene mucho que ver con lo que estuve leyendo de mi época, de la época de la universidad en Santa Fe. Se llama Noche Santafesina, Plaza del Soldado. La Plaza del Soldado es una plaza muy pequeña que está en el centro de la ciudad de Santa Fe. La fuerte, la larga cadena invisible que nos ata a este cielo, a este calor, a esta interminable cerveza Santa Fe. Con pose de sabiondo le digo, Lito, la poesía está pegada en algún lugar muy adentro. La poesía es como si fuera una gripe fuerte, nunca termina de irse. Lito sacude la cabeza y se ríe, en su propia risa continua. Desnudos, como todo el brillo en la manera de mirarnos, la hermosa demolición de otras luces y soles silenciosos. Reina la tranquilidad y no sé qué encanto. Todo es como si por la piel te pasaran con la luz de un sueño. Árboles continuamente bajo una luna que crece. Una pintura de luz y miel. Las puertas de oro de una nueva, magnífica promesa de otra ciudad, otro mundo sobre las cabecitas silenciosas de las hormigas. Árboles continuos, y mi entera seguridad es intercambiar con Lito y Jorge una sonrisa. Muchísimas gracias, Fabián. Y bueno, hay una geografía en este libro, ¿no es cierto? La geografía de Santa Fe, Así es. que tiene que ver con esto de la nostalgia que hace sonar el tambor de tu corazón. Bueno, contanos un poco de eso, ¿no? Esta permanencia en la poesía de esa geografía, de ese lugar, de ese río, Mm. de ese espacio, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, el epílogo del cual Lidia leyó el párrafo final de Roberto Malatesta, yo creo que acierta en varias cosas, de las cuales me hizo pensar en lo que había escrito. Roberto Malatesta, como ustedes ya lo conocen, es un gran poeta de la ciudad de Santa Fe, pero es un gran poeta de Argentina. Es como, lo siento como hermanado con mi poesía, y siento como que él entiende cosas que por ahí yo tardo por ahí en ver, ¿no? Y en esa página y media que escribió, dice algunas cosas que me parecen que son como muy acertadas, ¿no? Él repite al final algo que ya lo ha escrito en otros prólogos, que es esta idea de que yo soy alguien como que no se fue nunca de la ciudad y que nunca se fue de su barrio, ¿sí? Y en eso, en algún otro momento, hacía alusión a otros. El caso más conocido es el de Saer, ¿no? Que Saer nunca dejó de escribir sobre esa zona que hoy hablaba Elidia, ¿no? Que es una zona que va entre la ciudad de Santa Fe y algunos pueblos costeros de la misma provincia de Santa Fe, ¿no? Es decir, no es particular lo que yo hago, que en realidad lo hago porque me sale así, no es porque ni es una pose, ni es algo trabajado, sino que no puedo hacerlo de otra manera, sino que lo que ve Roberto ahí es que es algo que se ve en otros, ¿no? Que no es algo que yo vuelvo porque sí, sino que hay algo ahí del orden del deseo o de la necesidad. Y en el mismo prólogo, él reflexiona sobre el tema de la nostalgia y ve algo más allá de lo que yo pensé cuando iba escribiendo el libro, ¿no? O sea, la palabra nostalgia aparece fuerte porque me parece que tiene que ver con ese pasado que
que cuento en distintas etapas. Hay cosas de la infancia, cosas del secundario, de la universidad, cuando viví en Santa Fe. Después, viviendo en Buenos Aires, seguí volviendo porque tenía amigos y tenía mis padres en Santa Fe, ¿no? Inclusive hoy, todas las noticias de Santa Fe las consumo todos los días, digamos, no solamente por mi club de fútbol, sino porque me interesa, ¿no? Entonces, ahí aparecería, digamos, lo más obvio, ¿no? Lo que aparece en la superficie del libro. Pero Roberto rescata otra cosa que me parece interesante, que él habla que la nostalgia tiene que ver con algo que yo menciono ahí, de la edad del fuego, dice, la edad del agua, y que tiene que ver un poco con la edad de la poesía, dice, que tiene que ver un poco con mi tarea de historiador, esto de los orígenes del mundo, ¿no? Entonces no es solamente la nostalgia personal, o sea, mi nostalgia vital, sino que hay algo más que trasciende ahí, ¿no? Que yo creo que también se ve en el libro, ¿no? Entonces una nostalgia, digamos, que trasciende al poeta, que es una nostalgia como cuando Lidia mencionaba algunos aspectos de la poesía de Juan L. Decía algo que es muy interesante, que lo ha trabajado Del Barco, por ejemplo, que es esa actitud filosófica de Juan L., que está como menos vista, ¿no? Y yo creo que algo hay, ¿no? de la reflexión en el libro, y que tiene que ver con esos orígenes, ¿no? No es casualidad el epígrafe inicial que hablo de los orígenes y el mar, ¿no? Y después creo que hay una tercera instancia que no está en el libro, pero que se me apareció presentándolo hace 2 meses con Alberto Cisnero, con la editorial Barnacle, que es que hay una nostalgia que se supone que no existe, que es la nostalgia que uno va creando, ¿no? Como este encuentro que tenemos hoy, que uno quizás dentro de 15 años lo recuerde con nostalgia, ¿no? O sea, la nostalgia como creación de cosas, ¿no? La nostalgia en el presente, ¿no? Que tiene algo que ver con el libro de Pablo Queral, que publicó ahora también en Barnacle, que también tiene que ver con la nostalgia, pero es una nostalgia que tiene mucho anclaje en ese presente, ¿no? Es como que uno va hacia el pasado, pero construyendo cosas en el presente, ¿no? Y eso no me quedó muy claro, yo lo explicaba más o menos así cuando lo hablamos con Alberto Cisnero, y después de hablarlo con él, lo que me di cuenta es algo que me pasa, que tiene que ver con, creo que estamos viviendo desde hace unos años, momentos como muy sombríos, ¿no? Me parece que la imagen del verso de Bertolt Brecht, eso de que el que ríe es porque todavía no sabe la noticia terrible, nosotros es como que ya la sabemos, ¿no? Vivimos en tiempos sombríos. Y me parece que la nostalgia es como un buen escape a esos tiempos sombríos, ¿no? Entonces, digo, esto que parece muy abstracto que estoy diciendo, a mí es como que me resulta importante para explicar que en el fondo qué es lo que quiero hacer, ¿no? Después hay otras cuestiones que ahí plantea Roberto, no sé si quieren preguntar algo, me estoy extendiendo mucho, o si... No, es muy interesante lo que estás contando, así que te queremos seguir escuchando. ¿Qué otras bueno. cuestiones? No, yo porque no quería hegemonizar la conversación. No, hay otra cosa que dice Roberto, que es el párrafo anterior a lo que leyó Lidia, que a mí me pareció muy interesante, porque no solamente tiene que ver con este libro, sino con los anteriores, que él en un momento dice que hay como una especie de juego entre la lengua coloquial y la imagen de raíz surrealista, ¿no? Roberto me consultó si no me parecía exagerado decir esto, y a mí, sinceramente, me parece que dan una tecla de lo que yo escribo, donde hay algo del orden de lo coloquial, y también hay algo de la imagen surrealista, no en un sentido riguroso, yo no hago surrealismo, pero sí hay vetas del orden surrealista que yo creo que se ve en mi poesía, y yo creo que ahí se ve esa mezcla en esas dos cosas, ¿no? Que él dice que eso
es muy particular. En mi poesía yo creo que tiene mucha razón, ¿no? Eh, y en ese sentido, yo creo que eh, siempre pasa de que es muy difícil leer en otro eh, cuál fue su influencia cuando escribió el libro, ¿no? Este es un libro que yo empecé hace muchísimos años, lo abandoné porque no le encontraba el tono para seguirlo y lo terminé, digamos, el año pasado y lo publiqué este año, ¿sí? Eh, pero ese tono que se había perdido tenía un autor que seguramente aquellos que leyeron el libro, por lo menos los que me han contado, no lo han detectado y que me gustaría confesarlo en este encuentro, que es los libros de Arturo Carrera, que es un autor que yo leí mucho eh, y que, bueno, últimamente yo tengo su obra completa o reunida hasta ahora, pero es como que lo he abandonado, digamos, hace, no sé, 10 años, pero siempre quedó ahí, ¿no? Especialmente los libros de la década del 80 y 90, ¿no? Pienso en Arturo y yo o en Animaciones suspendidas, que yo creo que son sus grandes libros, ¿no? Después hay otra etapa que también es muy buena, la del Children's Corner o La banda oscura de Alejandro, que también me parecen muy buenos libros. Pero creo que en los dos primeros que cité hoy hay algo que me parece que yo recupero para lo que estoy haciendo, eh, cierto aire de lo que él hace. Porque yo no hago lo que hace Carrera, Carrera hace otra cosa, pero hay cierta cosa ahí de Carrera que tiene que ver con el coloquialismo y tiene que ver con cierta beta surrealista que yo creo que recupero en este libro, ¿no? Especialmente en los primeros poemas que leí. Me parece que eso se ve, por lo menos lo que veo yo, ¿no? Seguramente el que lee otra cosa, ¿no? Eh, pero bueno, esas son las cosas que yo quería marcar. No sé si me estoy olvidando algo más. A mí me pareció muy importante que colocaste toda la primera parte, y no sé si todo el libro, bajo una especie de invocación a los muchachos del verano, Claro. a partir del fragmento que está citado de Dylan Thomas, Ujú. que, bueno, que eso es algo que en el libro anterior que nosotros leímos no estaba. O sea, aparecen estos muchachos del verano y Claro. y también aparece el tema del hielo y el fuego, que también atraviesa todo el libro, y me pareció muy, o sea, como el fuego relacionado con la juventud de algún modo también, ¿no? Con Claro. la juventud del fuego que viene creciendo. Y también, bueno, con el verano que siempre está su pulso latiendo aún en el invierno, que no sé Así es. si alguna vez hace frío en Santa Fe, pero sí sé que hace un calor terrible en Así es. verano. Y estaría, no sé si querés leer ese acápite, porque es como que le da el tono, no sé si al libro o a la primera parte, pero Así es. sí es importante esa invocación. Viste que los poetas a veces invocan a una musa o a los santos del cielo. Y bueno, acá es como que está bajo esa invocación, es como que se puede leer el libro de otra manera y muy conectado con la nostalgia, obvio, Claro. Así es. que es amarga y al mismo tiempo dulce, porque bueno, nos hace recordar y también nos produce tristeza. Claro, pero por eso yo marcaba varios significados, porque yo tenía como una idea como muy lineal de la nostalgia, y yo creo que aparecen muchas cosas, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ser algo triste o algo, sino que también hay algo vivo ahí, que uno Ah, sí, recupera para el las dos presente. cosas. Así es, así es. Y me Claro, alegro vos mucho. hablas un poco que vivir es ir fabricando recuerdos. Así es, que es una frase de sentido común, ahí no hay nada poético, pero creo que tiene, por eso yo mencionaba eso de la nostalgia y el presente, ¿no? Me alegro mucho que hayas reparado en la cita, porque el libro empezó con la cita, digamos. Oh, Y te cuento, es un libro que estaba en mi casa en la ciudad de Santa Fe,
Yo tengo un hermano mayor que tiene 11 años más que yo y es como el que me inició en muchas cosas y entre ellos en la literatura. Y ese libro estaba justamente en su pequeña biblioteca, ¿sí? Que es el libro clásico que está traducido por Ascona Cromwell, ¿no? No sé si recuerdan. Que es el libro más vendido. Porque el que yo cito está traducido por Gambolini, que tiene que ver, creo que con los que estaban en la colección de Centro Editor y demás, ¿no? Y me pareció muy buena la traducción. Y me pareció muy interesante lo que dijiste del último verso, que es cierto, que eso del pulso del verano no necesariamente es el verano, ¿no? Que eso es lo que tiene la poesía, ¿no? Que no nos encerramos en el sentido estricto, sino que, bueno, queda como una cosa ahí abierta, ¿no? Y este es un poema que siempre me gustó. Yo cuando leía ese libro, siempre volvía sobre ese poema, ¿no? Que si querés lo leo. Sí, sí, por supuesto. Es un simple párrafo, ¿no? Que el poema es mucho más largo, pero me parece que esto es lo que representa, digamos, la idea que yo quería mostrar un poco en el libro, ¿no? Dice, sé que de estos muchachos han de surgir hombres de nada, hechos por la transformación de las semillas, o han de liciar el aire saltando de sus llamas, desde sus corazones, cuando el pulso candente del amor y la luz estalle en sus gargantas, o ved el pulso del verano en el hielo. Que es muy interesante cómo es esa cosa contradictoria, ¿no? De ver en el hielo el verano, ¿no? Que es como que yo en los problemas iniciales trato de jugar un poco con eso, ¿no? La ilusión de algo que no está. Digamos, en Santa Fe en este momento va a ser un calor insoportable, ni se imaginan lo que es enero, hay que ser muy patriota para estar ahí. Entonces uno se imagina, digamos, el hielo, o se imagina, digamos, no sé, Bariloche, digamos, la gran excursión de un santafesino es ir a lugares donde uno puede escapar de eso, que sería en la Sierra de Córdoba. No la ciudad porque hace mucho calor, pero la Sierra de Córdoba ya es como si fuese el invierno para un santafesino, ¿no? Por eso estoy tan agradable acá en Mar del Plata, que me aleja totalmente de esto. Yo tengo nostalgia, pero lo hago con cuidado, digamos. No todo tengo mucha nostalgia. Pero bueno, es eso. Santa Fe es como un territorio de la poesía, digamos, es como un lugar prácticamente imaginario, ¿no? Es el lugar del recuerdo, de un recuerdo presente. Así es, así es. Y después está el tema, eh, yo escribí un libro hace bastante tiempo, eh, que justamente retrataba, yo cuando llegaba a la ciudad de Santa Fe, en realidad no iba a Santa Fe, sino iba a Paraná, donde doy clases, el colectivo pasa por el llamado Puente Nuevo, pero en realidad está al lado del Puente Colgante, que son salidas típicas de un santafesino, ir a la costanera de Santa Fe, ¿no? Y pasé tantas veces por la noche y miraba a la costa y en un momento digo, me aparecía la necesidad de escribir un poema justo ahí donde pasaba el colectivo, al lado del puente colgante. Recuerdo haber ido con mis viejos muchas veces a tomar mate, ¿sí? Y yo lo pensaba del colectivo todo el tiempo y finalmente escribí el poema. Ahora bien, cuando escribí el poema, yo digo, tengo que hacerlo lo más realista posible y me fijaba por la ventanilla del colectivo cómo estaba la ciudad, cómo estaba esa parte y demás. Ahora bien, cuando lo escribí de un modo que no tiene nada que ver con lo que yo supuestamente veía. Porque actualmente, después fui con mi mujer, pasemos por ahí, está todo construido con cemento, ya el árbol que yo me había imaginado no está. O sea, estaba todo como cambiado. Ahora bien, el poema que escribí tiene que ver con lo que yo viví cuando era chico, ¿no? Y lo más extraño tiene que ver con la percepción, porque yo quería
realmente hacerlo como muy real. Y yo miraba algo que en realidad no estaba mirando. Que a mí eso me pareció maravilloso, ¿no? Que tiene que ver con esto que vos decías, Gerardo, ¿no? De un territorio que en realidad es imaginario, ¿no? Porque siempre es como que estoy escribiendo en realidad lo que estoy imaginando y no en realidad lo que realmente es, ¿no? Que en definitiva, digamos, más allá de mi amor a mi ciudad o a mi provincia, termino haciendo, como me decía Sergio Delgado, que es el que escribió el prólogo del libro anterior, termina siendo una apología, ¿no? Y no puedo escapar de eso, ¿no? Más allá que quiera atenuarlo o no, digamos, en definitiva creo que hago más o menos eso. Cierto. Fabián, ¿qué te parece si para cerrar esta primera parte del programa nos lees un par de poemas y después vamos al intermedio? Bueno, me gustaría leer la parte número 3, que se llama Dale. La noche derrotada que se va de mi corazón. Deseo y casa. Antes que navegue hacia la puerta del paraíso, en un Paraná con aroma a tierra húmeda, está mi deseo de vivir a veces como un hombre invisible. Yo me cubro los ojos con las manos y sonrío para adentro. Yo hice de mi casa una isla de silencio. Fragmento de diario. Santa Fe, Buenos Aires, 1990. La áspera piedra del invierno. La noche derrotada que se va de mi corazón. Larguísimos hilos de voces caídas. Apoyado contra el antiguo árbol de mi casa, pienso que madurar es sentir la ilusión liviana de algo seguro. Una sentada calma es sentirse de la edad del agua y del fuego. Busco un sitio naciente. Antes de empezar, me lavo las manos con la intensidad de la luz de cualquier esperanza. En este sitio, entretejidos por la noche, hay larguísimos hilos de voces caídas en las aguas de los secretos de familia. Han oscurecido el camino en el que regresa mi cabeza desnuda. El árbol. Hay un viejo libro sobre mi escritorio y mi casa está en mi cabeza. El árbol de mi antigua casa arde en cada palabra. Luz feliz que se olvida del mundo. Lectores de lo inesperado, y no sabemos qué cosa está escribiendo ahora el viento. Caminamos hasta dejarnos atrapar por esa luz feliz que se olvida del mundo. Juntos somos algo que por un momento es nuestro cielo. Tardes en que hundimos una ramita en el cuerpo de un secreto. Sobre el camino. El deseo de una nube móvil y escrita, y en ese interior de luz la noche arrastra la luna. Es un meditado respirar ahí donde la tierra esconde una fuerza de montaña volteada por la pequeña luz de la ventana en el amanecer. Donde estoy, viene, amarillo oro anaranjado. La nube se fue y la luna, detrás de los árboles, se esconde. Es una casa grande
de silencio, la noche, eso está. 2. Hacia nosotros una música que viene en la luz, en un camino de rumores con iluminaciones de otros cielos. Y a veces parece todo tan extraño como escuchar que nuestras palabras sueñan mientras hablamos. Leo un último poema. Estos árboles. Siento que han atravesado el sueño y el tiempo. Siento que han dejado una imaginaria miel en el aire. Siento que han danzado sobre mí. No se han ido. Y no puedo decir qué desean estos árboles. Ni ahora, ni dentro de un rato. No, no duermo ahora. Me hago el dormido. Pienso que soy esto que corre allá arriba. Soy una nube. Me tapa todo el sol con sus ramas. Muchísimas gracias, Fabián. Y bueno, vamos al intermedio con un poco de música de jazz. ¿Y qué más tenemos en el intermedio, Lidia? Estás muteada, ¿eh? Vamos a leer un poema de Juan García Gallo, El amigo Juan García Gallo, ¿cuántos años? de su libro La Casa 10. Muy bien. Bueno, entonces vamos a este intermedio y después seguimos charlando con Fabián Herrero aquí en Moebius en la radio. Adelante, Carlos. En esta columna voy a leer un poema del recordado poeta Juan García Gallo, que estuvo presente en nuestro ciclo de lecturas Literatura Viva en el año 2012. El poema se llama Talleres Literarios.
y corresponde a su libro La Casa 10. Como en la religión, los talleres literarios provocan estados gaseosos, atraviesan campos imaginarios en llamas, sirenas, huracanes. ¿Quién podrá convencer de su fortaleza a los débiles? ¿Cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Una lechuza, orgullosa de su poder hipnótico, guía a los profesores. Las esperanzas son aspirar el aire de abanico de Oscar Wilde, beber con García Márquez, recibir un cuarzo transparente de la mano de Rulfo. Talleres, parteras del poema caliente, del cuento desprendido de un amor, de una mañana en el gimnasio, del pago de una deuda secreta. Cuando no podés hacer nada es cuando todo cambia. Por eso cada taller cría, por lo menos, un bárbaro, un gigante, un enano y, si al coro se le quiebra la voz, la lechuza se encierra en su sentido y las sospechas de una equivocación asustan como guantes sin vida, bandera de peligro para los adjetivos, que los verbos no se prostituyan. A la salida, una linda mucama reparte hojitas de laurel, caramelos de leche.
Muy bien, y continuamos girando en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires, charlando con Fabián Herrero. Y bueno, hablábamos un poquito que en esta nostalgia que hace sonar el tambor de mi corazón, dice Fabián, está la luz. La luz que es muy interesante. Estábamos charlando mientras estaba el intermedio y había salido toda una charla también muy, muy linda sobre este tema de la luz, que bueno, me gustaría, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría que algo comentaras, Fabián. Sí, en realidad lo estaba pensando en relación con lo que vos me decías, y creo que tenés mucha razón en que la luz juega mucho en lo que es el escenario de mi poesía, ¿no? Y como te decía hace un rato, creo que no solamente se ve en este libro, sino ya desde el primer libro se ve, ¿no? Y en lo que suceden después, ¿no? Y no sabría explicar por qué, porque en realidad no es algo que estoy pensando mientras lo estoy escribiendo, pero sí es cierto que aparece, y como te decía recién, me gustaría pensarlo un poco más, pero me da la sensación que no aparece como todo lo que hago de manera directa, sino que aparece siempre como algo desplazado, ¿no? Siempre está el sol, siempre está la sombra ligado con eso, y después cosas que parecen que no hay luz, pero yo veo luz, que tiene que ver con el tema de la boca, la sonrisa, ¿no? Hay un poema que leí hoy que a mí me gusta mucho, esto de la luna entrando por la boca de alguien, ¿no? Que es pura luz, ¿no? Que ahí tenemos otra luz, ¿no? La luna. Y sí, yo creo que es un elemento muy, muy importante en lo que yo hago, ¿no? Bien, muy bien. Bueno, estamos prácticamente finalizando el programa. Nos queda muy poquito tiempo. Barnacle es la editorial, se encuentra en las librerías de Buenos Aires, en la editorial. Probablemente vos también, Fabián, tengas algún que otro libro, si algún oyente lo quisiera adquirir. Básicamente hay que escribir a la editorial. A la editorial y a las librerías, a la distribución. Así es, al querido poeta Alberto Cisnero. Exacto, con la editorial Barnacle, que pueden googlearla, y bueno, solicitar ahí el libro, barnacle.com, www.barnacle.com.ar. Sí, también en Facebook y en Instagram está como Mora Barnacle. Exacto, así que ahí pueden ubicarlo. Antes de irnos, antes de pedirle un último poema a Fabián, invitarlos para el próximo sábado, para este sábado, pasado mañana, que tenemos Literatura Viva, el último Literatura Viva del año, en Humahuaca 3508, a partir de las 6 de la tarde, ahí en el barrio donde Fabián vive, cuando viene a Buenos Aires, muy cerquita de la casa de Fabián. Es una cosa que me contó cuando estábamos antes de empezar el programa. Ahí los esperamos este sábado, 18 horas, casona de Humahuaca, ¿no es cierto, Lidia? Así es. Bien. Bueno, Fabián, te invitamos a leer, ya nos queda poquito tiempo, pero te podés leer un poema, 2 poemas para cerrar. Bueno, me gustaría leer los últimos 2, que recién lo comentaba Lidia, y son estos 2 poemas que cuando los escribí ahí sentí que tenía el libro, ¿no? Hoy cuando decía que demoré mucho en escribirlo, bueno, el libro lo vi realmente cuando escribí estos poemas. El poema se llama La nostalgia es la que hace sonar el tambor de mi corazón. 1. En mis ojos dejan caer cielos, caras, flores. Aquí pintan con plumas de nubes anaranjadas, como fuego. 2. En el sitio de la vida, pinturas que cantan en el agua de las flores. En el sitio de la vida,
Una nube es un viento que habla dentro de nosotros. 3. Oigo la casa del misterio hundiéndose entre las flores de las nubes. La nostalgia es la que hace sonar el tambor de mi corazón. Soles en el interior de los árboles poemas. Un manchón de luces en el piso bien barrido del cielo. Un manantial con 2, 3, 100 ríos. Arriba, una ciudad transparente. Pájaros en un diálogo de colores que salen volando del cielo. Cantos, colores en mi corazón. Mi corazón es de flores. ¿Tengo tiempo para leer uno más? Uno más, dale. Y cerramos. Sí. Es el último poema del libro. El día es un pintor inexperto. 1. Las casas, a su manera, guardan silencio y amanece, y en su cara ya está escrito algo que no entendemos. No sé qué hacer con este espectáculo. Mi esperanza se encoge hasta no ser más que otro punto luminoso. Pienso con asombro, como un signo, el aire se agita en la luz y la casa del viento se abre. 2. La luz de la mano del día sobre mi hombro. Otra vez, como testigos del milagro del sol, una mirada extrañamente clara, posándose en la inmensa tarde de primavera, en los árboles, en las caras y en las caras de las casas, penetra ya la luz en el mundo, la quieras o no. 3. Se le van los ojos detrás de un círculo rojo del tamaño de una manzana, no una parte pequeña de una mujer desnuda en el dibujo de una máscara veneciana, ni una pelota posando en la debilidad de una tierra con poco pasto. Es un espacio del mundo no recorrido, una huella que alguien dejó con gran amor, quizás, y se esconde tras un nombre que aún no sabemos o no queremos pronunciar. 4. No está claro. Es un río que quiere encerrarse en sí mismo o salir de sí. El día es un pintor inexperto que suelta imágenes que crecen en el aire, la tierra y el agua. No hay equilibrios ni en estas calles del mundo, ni en las cavernas de la edad de piedra. Un camino que siempre seguimos, un camino que pisamos fuerte, esperando que salgan de su boca las palabras de un nuevo comienzo. Muchísimas gracias, Fabián, por compartir tu poesía, por este rato, por esta charla que hemos tenido. Te agradecemos un montón, como siempre, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Gerardo y Lidia. Realmente la pasé muy bien y los felicito por... Y leímos por el casi todo el libro. Bueno, me alegro mucho. Y sé que lo leen bien. Me hizo pensar, Gerardo, lo de la luz. No, que leímos que casi veo que todo el libro en el programa, leímos un montón. El libro lo leímos también. completo nosotros y en el programa lo leímos casi todo. Así que ha sido un gusto. Y cuando vengas a Buenos Aires, avisanos, porque podríamos invitarte al ciclo para que leas, Bárbaro. para participar, ¿sí? Acordate, los segundos sábados de cada mes hacemos el ciclo, ¿sí? Bárbaro. Y siempre Así que sería un tenemos gusto. un espacio para la gente que viene del interior para que no se sienta sola. Bárbaro. Está muy bien. Vi los invitados este sábado, son muy buenos todos. La verdad que sí. 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 Así que bueno. Espero que Bueno, salga Fabián, todo muy un bien. abrazo gigante y hasta muy pronto. Bueno, un abrazo para ustedes también. Muchas gracias.
Esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. Gracias, Carlos. Gracias, Lidia. Hasta muy pronto. Me encanta ahí esa. MQR, más que una radio.